Deportes. Bueno, don Guillermo Díaz, don Eric Gutiérrez, ya tenemos sanción al Atleti de Madrid. Exactamente, don Luis del Pino, tenemos sanción para el Atlético de Madrid, específicamente la Liga ha sancionado al equipo colchonero con el cierre parcial de la tribuna baja de ese fondo sur. Son unos sectores específicos que estarán cerrados por los próximos 3 partidos que jugará el Atleti en condición de local, y una suma, también una multa económica de 45.000 euros para el Atlético de Madrid. Bueno, pues me parece bien. O sea, la sanción, evidentemente, son hechos inaceptables y hay que sancionar. Ya, a mí se me hace más efectiva la sanción del club. El mismo Atlético de Madrid ya ha identificado a 5 personas que están sancionadas de por vida, no pueden volver a entrar al campo, al terreno de juego para ver al Atlético de Madrid. Ya han sido identificadas por la policía, y ellos mismos, el club, ha sancionado a estas personas. A mí esa sanción se me hace más efectiva que cerrar una tribuna, porque pues al final las personas que acudían a esa tribuna sí, pues se van a otra, ¿no? Podrán ir a otra. Sí, efectivamente. Es más lo simbólico, ¿no? Decir, oiga, sí, si se hace esto, habrá sanción, ¿no? Sí. Yo por eso creo que estoy a favor tanto de la sanción por parte del Atlético de Madrid a estos 5 energúmenos que tiraron los mecheros, porque creo que esto sí refleja al aficionado del Atlético de Madrid: oye, si haces esto, no vas a volver a ver a tu equipo, que entiendo que es una de las cosas que más te gusta hacer para el resto de tu vida. Entonces me parece muy bien que se les haya identificado y que se les haya echado de por vida. Y el cierre parcial, bueno, al final tampoco se puede hacer mucho más. O sea, al final, si eres la Liga y quieres sancionar al Atlético de Madrid en esta ocasión, tampoco puedes hacer mucho más que cerrar parte del estadio, porque tampoco me parecía como para cerrar todo el estadio. Alguna vez se ha tomado esa decisión, pero en otro tipo de situaciones no creo que fuese este el caso. Yo creo que identificas el sector que ha sido el problemático, ha sido desde esta parte del estadio, lo sancionas. 3 partidos además de local me parece que tampoco es excesivo ni se queda corto, creo que está bien, y veremos si esto sirve para que en los siguientes partidos, en los siguientes derbis o en los siguientes partidos calientes no pasen estas cosas. Se vio a muchas personas de este fondo, muchas personas del Frente Atlético ayer en Lisboa para ver el partido del Atlético de Madrid visitando al Benfica en el Estadio da Luz en Lisboa. Se llevaron un disgusto tremendo, don Luis, porque perdió el Atlético de Madrid, su Atlético de Madrid, 0-4 en territorio. Hemos perdido 0-4. Sí. 4-0 en este caso, porque... Bueno, 4-0 porque era en Lisboa, sí. 4-0 en... Vale, pues para darle emoción. ¿Hay partido de vuelta? No. Entonces no era para darle emoción. No hay emoción. Creo que ningún Atlético ayer se emocionó con el partido del equipo del Cholo Simeone. Sorprendente este 4-0. Es cierto que venían de ganar en la primera jornada contra el Leipzig, el Atlético de Madrid agónico. En un partido sufrido. Sí, en un partido muy sufrido con ese gol final de Jiménez. Van a Lisboa, al Estadio da Luz del Benfica, y es cierto que es un equipo en que en su estadio es más complicado. Recuerdo un 3-0 que le meten al Barcelona en 2021, o sea que es un equipo que tiene cogida la medida ciertamente a los equipos españoles, pero yo creo que nadie se esperaba ese 4-0, ese correctivo al Atlético de Madrid, que según, porque yo no pude ver el partido porque estuve viendo el Madrid, eran simultáneos, pero según me comentan los que lo vieron, los jugadores salieron totalmente relajados. Eric en el fondo está muy pendiente del Real Madrid, ¿no? Es lo que podemos ver, y don Julio López nos dice que sí, y es que, bueno, el Atlético de Madrid en este partido, es cierto que el Benfica anota 2 goles de penalti, pero pudo haber recibido muchos más el Atlético de Madrid. De hecho, el Cholo Simeone asume la culpa de lo sucedido anoche. La responsabilidad obviamente es mía de generar lo que quise generar. No apareció, vino el penal muy rápido, nos pusimos 2-0 enseguida en el segundo tiempo, y bueno, no pudimos generar lo que habríamos querido generar. Hombre, evidentemente. No pudimos generar lo que habríamos querido generar. ¿Es o no es un genio? Un genio de la palabra, don Luis. Un genio de la palabra. Él dice, el plan era uno. Sí. Yo hice mi plan y mi plan era perfecto. Sí. Pero no había funcionado. Sí. En lugar de generar, hemos degenerado. Sí. Completamente con ese 4-0. No fue el único partido que se jugó ayer. Antes, a las 6:45, jugó el Girona contra el Feyenoord.
qué mala suerte está teniendo el Girona. El primer partido del Girona en su campo, en Montilivi, de la historia de la Champions. Nunca habían jugado la Champions y, por supuesto, nunca habían jugado en su campo. Sí. Y pierden 2-3 contra el Feyenoord con 2 goles en contra de propia puerta. Recordemos que en el primer partido ya perdieron por ese gol en propia puerta de que no recuerdo ahora quién fue el que se lo metió, pero vamos, que perdió 1-0 contra el PSG en el primer partido de la Champions. El mismo Gazzaniga. Ah, sí, cierto, portero, cierto. Sí, efectivamente. Sí. No, es increíble lo que está pasando con el Girona en este inicio de Champions. Lo que parecía un sueño para el equipo dirigido por Michel, pues ahora parece una pesadilla, porque en 2 jornadas ya se han anotado 3 goles en propia puerta. El Girona, además, haciendo un partido espectacular en el Parque de los Príncipes, en ese primer enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, y en el último minuto perdiendo con un gol en contra, y ahora haciendo un buen partido, un partido correcto contra el Feyenoord, y recibiendo 2 goles en propia puerta. O sea, 2 autogoles de su mismo equipo para que termine este resultado 2-3. Muy mala suerte. No hemos andado muy bien los equipos españoles ayer. No. Una tarde-noche gris para el fútbol español en la Champions. Sí, efectivamente. Y no solo son 2 goles en propia puerta los de ayer. Es que el otro gol es una liada del defensa del Girona, David López, que permite el primer gol y ponerse por delante al Feyenoord. Además, el Girona falla un penalti. Es cierto que para también uno Gazzaniga, que también es culpa suya, comete el penalti y lo para, pero falla también un penalti cuando se iba a poner 2-2, cuando parecía que podía mejorar la cara del Girona en este partido, y que va, no salen del hoyo. Veremos en los próximos partidos. Para un aficionado neutral, para un italiano, para un francés que estaba viendo este partido entre un equipo español y un equipo neerlandés, pues a lo mejor pudo haber sido un partido muy entretenido, pero para nosotros que queríamos que ganara el equipo de España, pues la verdad que fue mucho sufrimiento en este Girona contra el Feyenoord. Pero sufrimiento fue el que tuvo el Real Madrid anoche en la visita a Francia, en su visita al Lille. En su visita al Lille, donde perdió 1-0 con un gol de penalti en el minuto 45, en el tiempo añadido de esa primera parte. Gol de Jonathan David, jugador canadiense. Muy buen partido del Lille en general. O sea, el Lille hizo un partido espectacular. Al contrario que el Real Madrid. ¿Eso era un partido de qué? ¿De Champions? Champions. Sí. Pero que va mal el Madrid en la Champions. No, es que el Madrid esta temporada va mal en todos los lados. Yo creo que en lo deportivo, en el juego. Sí, efectivamente, me refiero en cuanto al juego. El Madrid hace una primera parte muy discreta. Al final de la primera parte le meten ese gol de penalti que yo no entiendo cómo puede ser que Camavinga, en una falta en la que es una situación en la que es balón parado, puedes pensar, tienes tiempo para pensar, te plantas en un sitio para tapar un hueco, te chutan, estás ahí para tapar ese hueco, te chutan y sacas la mano. Es que ni siquiera es una jugada rápida en la que sin querer sacas la mano. Es de primero de primaria de fútbol. Esa jugada, porque es que chutan, saca la mano, penalti clarísimo. Si todos los del PSOE sacan la mano siempre, pues porque no yo. Camavinga dijo, me uno, me uno aquí efectivamente. A esta dinámica. Lo cierto es que el Real Madrid en la segunda parte hizo un partido para uno quedarse dormido a esas horas de la noche. Ya después, en los últimos 10 minutos, fue cuando vimos al Real Madrid de siempre. Fue cuando dijimos, bueno, el Real Madrid aquí, llegó a Francia, aterrizó, está jugando. Pero es cierto que en esos últimos 10 minutos vimos al Real Madrid de siempre, pero sin 2 personas, Toni Kroos y Joselu. Yo creo que al Real Madrid le hizo falta a Joselu, una persona que hubiera estado ahí en el lugar preciso para recibir uno de esos centros que llegaban al área, para ver si por lo menos se empataba el partido, si por lo menos se le daba vuelta al resultado. Lo cierto, don Luis, es que el Real Madrid rompe una racha de 36 partidos consecutivos sin perder. La última derrota había sido en el mes de enero, precisamente contra su Atlético de Madrid. Bueno, alguna vez hay que empezar, ¿no? Sí, efectivamente. El Madrid rompe esa racha, y le faltaron muchas cosas al Madrid. Kroos, también le faltó Joselu en ese tiempo Real Madrid, del que siempre hablamos. Sí, en esos minutos Real Madrid. Sí, lo que le sobró fue el portero del Lille, que hizo 3 paradas espectaculares al final del partido. Arquerazo. Sí, que consiguió la victoria para el Lille. También destacar un nombre, Cegrava, el extremo derecho, que volvió loco tanto a Mendy como a Fran García durante todo el partido. Jugadorazo, además es relativamente joven. Ya vamos a con la clasificación, cómo quedan los equipos. En primera posición el Borussia Dortmund,
seguido del Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus y Manchester City. Estos serían los que se clasifican directamente. Los que se clasifican directamente, y tenemos al Barcelona, que está en la posición número 16, el Real Madrid es 17º, el Atlético de Madrid 23, y el Girona se queda por fuera de los que podrían clasificar a una segunda ronda en la posición número 30. Pero España está de enhorabuena porque Carlos Alcaraz ganó el Open de China contra Jannik Sinner, ganó este duelo mano a mano en este clásico, que podríamos decir, en esta nueva rivalidad del tenis mundial, en el tiebreak, ¿no? Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Sí, pierde el primer juego en el tiebreak, después se pone 1-1 con 6-4 y al final en el tiebreak del tercer juego gana este China Open, este nuevo clásico. Me contaba don Guillermo que sufriendo, le digo, hombre, como debe ser, estás jugando contra uno de los mejores, este nuevo clásico madridista, Carlos Alcaraz, sí, no lo demuestra. Efectivamente. Aunque el Madrid no lo demostró ayer. Y pero Sinner del Atleti de Madrid. Sí, esta información exclusiva. Ojalá tener exclusiva. Sinner es del Atlético de Madrid. Y hasta aquí los deportes de hoy. Pues muchísimas gracias.